dar un resumen rápido, de pronto si hay alguien que no nos ha acompañado las últimas semanas, los últimos domingos, y para todos sirve un poquito de resumen. Entonces, un breve resumen de Hebreos. La epístola a los Hebreos es profunda, diferente, fructífera y desconcertante. Su argumento apasionado y pulido a favor de la superioridad de Cristo capta la imaginación, aún en una lectura sencilla. Y su profundidad teológica logra que la reflexión de fe sobre su contenido siga rindiendo fruto a lo largo de toda una vida de estudio. Es un libro muy importante, es un libro muy importante, porque ¿qué nos recuerda acerca de Cristo? Que muchas veces lo tenemos presente, le cantamos, pero no conocemos a profundidad a ese Cristo, a ese Dios. ¿Sí? Yo tengo una anécdota de hace muchos años con mi amigo Juanma y con mi amigo Cris Cortés. Intentamos, porque no lo logramos, pero intentamos estudiar el libro de Hebreos por muchos años, diría yo. Pasaron más de 1 o 2 años y nos veíamos y estudiábamos y era muy chévere estar compartiendo juntos, pero al final no fuimos diligentes y no terminamos el libro. Pero siempre que hablan de Hebreos, siempre sale esa historia de, oiga, nunca terminamos de estudiar Hebreos nosotros tres, ¿sí? Pero es algo importante el libro de Hebreos. Tema central del libro de Hebreos. Jesucristo como Hijo exaltado y sumo sacerdote es la revelación final de Dios y proporciona limpieza total de pecado y acceso libre al Padre. Una realidad anticipada por el Antiguo Testamento, pero que estaba destinada para cumplirse después. El argumento central: los cristianos pueden y deben asirse firmemente de su fe en la obra de Cristo como sumo sacerdote a pesar de las adversidades. Nosotros como creyentes debemos asirnos firmemente en nuestra fe, en la obra de Jesucristo como sumo sacerdote. ¿Qué hemos estado estudiando? Entonces vamos en la primera parte de que es el Hijo superior a los ángeles. Estuvimos viendo el Hijo como Mesías regio y exaltado, que eso fue el capítulo 1 del 5 al 14, y hace 8 días tuvimos la primera advertencia que nos la dio Joseph, o Dios por medio de Joseph. Que prestemos atención a la minuciosidad. Presten atención, ahí me quedó como mal escrito. Presten atención minuciosa al Evangelio. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Y hoy qué vamos a estudiar? Entonces, si quieren, la siguiente, Jesús y el destino de toda la humanidad. Es como he titulado la prédica de hoy. Jesús y el destino de toda la humanidad. Vamos a estar estudiando, para que vayan buscando en sus Biblias, Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 18. Voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional, ¿vale? Igual acá creo que lo vamos de pronto a estar viendo, y si no, para que ustedes los tengan en sus Biblias. Jesús y el destino de toda la humanidad. Si quieres vamos con bueno, ahí estamos. La primera parte es: Jesús comparte nuestra humanidad. Muchas veces, y lo decía ahorita al principio, hablamos de Jesús, predicamos acerca de Jesús, recordamos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? Hoy Pacho desde el principio nos recordaba ese sacrificio en la cruz y conocemos cosas, pero hoy Dios quiere que conozcamos aún más, o que recordemos a ese Jesús en diferentes aspectos que son muy importantes. El primero es que comparte nuestra humanidad, porque Dios ha puesto al mundo en sujeción del hombre y no de los ángeles. Es como empieza esta parte del capítulo 2. Vamos a leer Hebreos 2 del 5 a la primera parte del 8. Dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estábamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste bajo sus pies. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no esté bajo su dominio. Acá empezamos a leer la primera parte de este capítulo 2 de Hebreos. Jesús comparte nuestra humanidad. Habla de ese mundo venidero, de ese reino sujeto al Hijo instaurado ya en el cielo, pero que está por venir a la tierra. Nosotros anhelamos ese mundo venidero, anhelamos que Cristo vuelva por nosotros. Amén. Uy, ¿será que sí o será que no? Voy a volver a preguntar.
Sí queremos que Dios, que Jesús vuelva por nosotros, por su iglesia. Amén. Bueno, es que estaban de pronto tomando notas, estaban de pronto algunos despertándose un poquito. Pongámonos de pie, iglesia, pongámonos de pie. Un momentico nomás. Jesús compartía plenamente nuestra humanidad y experimentó la muerte por todos nosotros para que pudiéramos compartir con Él su victoria gloriosa sobre la muerte y el diablo. ¿Cierto? Jesús compartía plenamente nuestra humanidad. Jesús es 100% Dios. ¿Ya se pueden sentar? Dirán como, ¿y qué nos va a tener acá los 40 minutos de pie? Sería un buen ejercicio. ¿No se acuerdan cuando una vez decían, cuando restauraron las murallas, cuántas horas se quedaron ahí ellos leyendo otra vez la ley y otras horas confesando sus pecados al Señor? Y estaban de pie o de pronto arrodillados, pero no estaban sentados en una silla que de pronto uno dice, no son las más chéveres y cómodas, pero son cómodas. Sí, estamos acá sentados en estas sillas que Dios nos ha dado. Es importante entender y recordar que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre, 100% humano. Es incorrecto decir, no, es que Jesús es 50% Dios y 50% hombre, o 70% Dios y 30% hombre. No, Él es el único que es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Es algo que es difícil de entender, ¿sí? La sumatoria no nos cuadra. ¿Cómo así que 100 más 100? No, pues eso es 200%. No, esta sumatoria es diferente porque es una sumatoria divina, ¿sí? No es la sumatoria a la que nosotros estamos acostumbrados. Y el único que cumple eso es Jesús, es Cristo Jesús. El papel exaltado de Dios que Dios había previsto para la humanidad en la creación se cumpliría a través de Jesucristo, quien compartía nuestra humanidad. Estaba dispuesto así, estaba dispuesto a que Jesús, siendo Dios, viniera a este mundo, se convirtiera en humano para entendernos y para que se pudiera cumplir toda la profecía, para que Él fuera esa persona, ese humano que fuera sacrificado en una cruz. Pero nunca dejó su condición de ser 100% Dios. Cuando vemos el pasaje, más adelante dice, lo coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste bajo sus pies. No hay nada que no esté bajo su dominio. Jesús tenía que cumplir un proceso. Acá en la tierra tenía que cumplir un proceso para que al final se cumpliera lo que estaba también en el Antiguo Testamento, en Salmos, que ahorita lo vamos a ver, que habla acerca también de esto. Para que no hubiera nada que no estuviera bajo su dominio. Todo estaba bajo el dominio de Jesús y ahorita vamos a ver más adelante cómo ha sido un proceso, cómo fue un proceso que Jesús tuvo que vivir también en esta tierra. Dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Hemos hablado en muchas prédicas, en muchas enseñanzas, en la palabra está que nosotros como seres humanos somos nada comparados con el gran poder de Dios. ¿Sí? No sé si se acuerdan en la prédica que hablábamos de ese Dios todopoderoso, omnipotente, que en la palma de su mano puede caber todo el universo. Si ese universo tan grande, cosas que no se han descubierto, después está la tierra y después estamos nosotros, somos algo insignificante para Dios. Pero acá dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Dios piensa en nosotros. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Es algo increíble. Como humanos no merecemos absolutamente nada, pero aquí Jesús, siendo humano, también Dios se acordó de él y se acordó de todos nosotros. Esa es la primera parte. Jesús comparte nuestra humanidad. Vamos con la segunda. Jesús, el autor de la salvación. Vamos a leer los versículos de la segunda parte del 8 al 10. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo esté sometido a Él. Sin embargo, vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria.
Convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Esta parte es sumamente importante y quiero que vean en sus Biblias algunos verbos o algunas palabras importantes. Si ustedes empiezan a ver el capítulo, desde el versículo 5, no nombra antes la palabra o no sale la palabra Jesús. Sale es ¿cómo? El Hijo del Hombre, ¿sí? O el Hijo. Y acá ya empiezan a nombrar a Jesús. Es la primera parte que es muy importante. Dice, por haber padecido la muerte, ese verbo de padecer, de sufrir. Pero hay un resultado de eso que es un beneficio. Entonces muchas veces uno sufre para conseguir algo. ¿Sí? A veces uno dice, la sudé en el proyecto que tenía, la sudé trabajando hoy, la sudé con mis hijos, la sudé en esto, pero hubo un beneficio. ¿Sí? Al final hubo un beneficio y en esta parte es muy importante que Jesús padeció, sufrió como humano él sufrió todas las cosas que ya sabemos nosotros y que están en la palabra, pero resultó en un beneficio para todos nosotros como humanidad. Y eso es algo también muy importante. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. En el Salmo 8, que está acá, dice, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Era lo que veíamos en los pasajes anteriores. Esto está en Salmos 8, 4 al 6, en el Antiguo Testamento. Antes de que Jesús viniera, antes de que Jesús se convirtiera en humano. Ya estaba en la palabra este tipo de cosas. ¿Por qué Dios piensa en nosotros? ¿Por qué piensas en algo tan pequeño, algo tan diminuto? Y Dios tiene un plan completamente perfecto, porque acá vemos cómo se cumple la encarnación, la muerte, resurrección y exaltación de Jesús. Y como les decía ahorita, hasta el versículo 9, acá en Hebreos se nombra la palabra Jesús. Ya empezamos a ver esa palabra Jesús. El amor que Dios tiene por nosotros tenía que mostrarse en sacrificio y Dios no podía sacrificar a menos que agregara humanidad a su deidad y sufriera por nosotros. Necesitaba ser humano, necesitaba sufrir como humano para poder Dios expresar ese amor tan grande por cada uno de nosotros. Y es algo muy importante y es algo central este versículo, sobre todo el 10, porque es ese paso a paso, ese proceso que vivió Jesús como humano para un beneficio, para un resultado que es la salvación que nosotros tenemos. Si Él no hubiera pasado por esto, no tendríamos nosotros la salvación. Si Jesús no hubiera venido a este mundo y no se hubiera convertido o no fuera 100% humano, no hubiéramos podido nosotros disfrutar de la salvación. Y Él se entregó, se despojó a sí mismo. Siendo Dios, dijo, dejo esa condición. Y por eso es que habla muchas veces por un poco de tiempo fue menor que los ángeles. Por un periodo de tiempo él necesitaba bajarse a esa condición. No sé si ustedes han visto algunas series de pronto o algunos ejemplos de personas que son empresarias, son dueños de una compañía y toman la decisión de empezar a ser como infiltrados o ponen a sus hijos como infiltrados para trabajar desde abajo. Empiezan desde el rol más no suena bonito decirlo, pero el más insignificante. Lo hablo así es para entender un poco la condición de Jesús. Y empezamos de un rol de abajo. Y esas personas empiezan de un rol de abajo para entender y conocer realmente cuál es el funcionamiento de su negocio o de su empresa. Muchas personas se lo hacen a sus hijos o ellos mismos dicen, voy a ir de incógnito o infiltrado para hacer todas estas cosas. Jesús hizo algo que obviamente no tiene comparación, pero también se rebajó a lo más mínimo para estar en una condición igual a la de nosotros, para entendernos, para decir, acá estoy, soy Dios, pero también estoy acá al lado tuyo. Y te entiendo porque también viví como humano en esta tierra. Jesús también fue tentado, ¿cierto? A diferencia de nosotros, no cometió pecado. ¿Jesús tuvo hambre? Sí tuvo hambre. ¿Jesús se cansó?
Claro que sí, porque estaba dormido una vez en la barca cuando los discípulos lo despiertan como, ¿qué vamos a hacer que nos vamos a morir? Estaba durmiendo, él necesitaba como humano descansar. Pero en su condición de Dios, también hemos aprendido en la serie anterior de los atributos de Dios, es que Jesús, o siendo Dios, no descansa. No necesita descansar, está pendiente de todos nosotros. Entonces, en esa condición de humano está en igual condición de nosotros. Ese jefe o ese presidente de una empresa se baja a la condición de sus empleados y dice, acá estoy, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que producir? ¿Qué hay que vender? Y vamos a hacerlo. Es muy diferente a esa posición que está por allá arriba que uno nunca lo ve, ¿sí? Es algo que llama mucho la atención en este pasaje de Hebreos, que él se puso en la misma condición que nosotros. Si quieres vamos al siguiente, por favor. Jesús como ese líder, capitán o jefe de una tribu o familia que lleva y conduce a la humanidad a esa gloria. Él, al rebajarse, al ser igual que nosotros, nos dice, acá estoy como ser humano, acá estoy como igual a ustedes, obviamente sin perder su condición de Dios, y dice, vamos para adelante. Y es algo que vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, que comparan a Jesús con Moisés. Y es algo muy bonito ver acá como el rol de Moisés al llevar ese pueblo de Israel cuando salió de Egipto en ese éxodo. Él fue el que los guió, él fue el gran líder, él fue el que los encaminó en algo. Y acá muestran a un Jesús que es un líder, a un Jesús que es un jefe de la tribu, un Jesús que es ese capitán que nos lleva a nosotros. Y esta frase que leí de Spurgeon me gustó mucho. Dice, ahora, viendo que es la voluntad del Señor llevarnos a la gloria por medio del autor de nuestra salvación, quiero que seas digno de tu líder. ¿No crees que a veces actuamos como si no tuviéramos capitán? Creemos que tenemos que luchar para llegar al cielo con la fuerza de nuestra propia mano derecha y con nuestra propia habilidad, pero no es así. Si comienzas antes de que tu capitán te dé la orden de marchar, deberás regresar nuevamente y si intentas luchar aparte de tu capitán, lamentarás el día. Dios, por medio de su palabra hoy, nos quiere recordar que Jesús vino a este mundo, es humano igual que nosotros, pero es nuestro líder, es nuestro capitán. Y nosotros tenemos que tener la mirada puesta en ese capitán, que no está por allá lejano, sino que está en la misma condición que nosotros, que nos entiende nuestros padecimientos diarios, que entiende las luchas que tenemos, que entiende las tentaciones que tenemos, que entiende que en este mundo no es fácil porque Él lo vivió con nosotros. Y es ese líder que muchas veces nosotros tenemos, pero no queremos seguir, no queremos obedecer, no queremos estar al lado de Él. Queremos hacer las cosas por nuestro lado, ¿sí? Y es una frase que me impactó mucho cuando la leí y es muy cierto. Ese Jesús hace todos los arreglos para nuestro progreso, da órdenes, lidera el camino y ese ejemplo anima y alienta y recompensa a sus seguidores. Ese Jesús es el que está ahí al lado nuestro, que nos dice, acá estoy contigo, Camilo, acá estoy, vamos a trabajar juntos, vamos a salir de este problema juntos, pero necesitas estar al lado mío, necesitas dejarte guiar por mí, porque si no estás al lado mío, te vas a equivocar y vas a tener que retroceder y volver a empezar. A mi hija Emma le pasa en algunas clases que ella tiene, que no han dado la instrucción y ya ella quiere hacer todo el ejercicio. Y al final algunas cosas de pronto puede que las haga bien, pero otras no, porque no había escuchado la instrucción que le habían dado. Y al final tiene que volver a empezar y se demora más tiempo y a veces se frustra. Y le hemos explicado, es que tienes que escuchar primero la instrucción completa, ¿sí? Y muchas veces nosotros como seres humanos somos iguales. Es que tienes que hacer esto, voy, ¡fum! Y se lanza uno. No, pero espere un momentico, que Jesús, siendo su capitán, siendo su líder, quería mostrarle cuál era la manera correcta de llegar al otro lado. Nosotros somos orgullosos y tercos como humanos y nos queremos ir por el otro lado. Nos queremos ir a veces por el lugar más difícil. Pues que yo puedo, yo soy guerrero, yo soy todo un varón. Y resulta que no, resulta que nosotros necesitamos es hacer caso a las ordenanzas que Dios ha puesto por medio de Jesús como líder. Dios obraba en Cristo para restaurar a los humanos a la gloria que tenía prevista desde la creación. Vuelvo a leerlo. Dios obraba en Cristo para restaurar a los humanos a la gloria que tenía prevista desde la creación. De esta parte también al final del versículo 10 dice,
perfeccionará mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Muchas veces no entendemos por qué sufrimos, muchas veces no entendemos por qué padecemos algunas situaciones, por qué estamos en algunas pruebas, y es que Dios está perfeccionándonos a nosotros. De los errores uno aprende, ¿verdad? Cuando yo me equivoco en algo en mi trabajo, después ya sé que eso no lo voy a hacer así, voy a hacer algo mejor. Cuando alguien es deportista y se equivoca en su ejercicio que hizo o en la manera que lo hizo, aprende de ese error y al otro día va a cambiar y lo va a hacer mejor. Jesús necesitaba pasar por el sufrimiento para poder ser perfecto, para poder ser completo. Y es algo que es importante. Vamos con otra parte. Jesús, hermano que ayuda. Entonces recordemos que hemos visto, para que no nos perdamos. La primera parte es que Jesús comparte nuestra humanidad. Jesús es 100% humano, pero también es 100% Dios, ¿verdad? La segunda parte que habíamos hablado ahorita es que es el autor de salvación, autor de la salvación. Jesús como autor de la salvación. Y ahorita también, bueno, en esa parte de autor de salvación también lo veíamos como ese jefe supremo, como ese líder, como ese capitán que nosotros debemos seguir. Y acá es una parte que es muy interesante, que casi nunca lo vemos así. Lo sabemos, pero muchas veces no nos queremos igualar a Jesús como nuestro hermano. Y Jesús es nuestro hermano, es ese hermano que ayuda. ¿Quiénes tienen acá hermanos mayores o menores? Levanten la mano. La mayoría tienen hermanos. ¿Cómo es la relación con sus hermanos en este momento? Piense, ahí solito, no me diga, pero… ¿Usted se considera un hermano que ayuda? ¿Usted se considera un hermano que ayuda a sus hermanos? Yo tengo 2 hermanas menores. Y pensaba en esta semana cómo es mi relación con mis hermanas. En este momento ninguna está en el país. Entonces es una buena relación, no mentiras. Pero creo que sí he podido ayudar a mis hermanas en los últimos años en la medida de lo posible. Y siento que yo era el hermano, soy el hermano mayor y siempre fui como ese hermano protector de mis 2 hermanas, sobre todo la menor, porque Aleja, que es la de la mitad, no mi esposa, sino Aleja, mi hermana, era muy mala con Lina. Y yo cuidaba a mi hermana y le ayudaba a las 2. Pero también a veces me pesa en no haber compartido más tiempo con mis hermanas. Sí, yo era muy asocial, se podría decir. Los que me conocen desde pequeño, yo era una persona muy introvertida, muy asocial, muy penosa, muy tímida, y en mi casa era igual y no compartí muchos momentos especiales de pronto con mis hermanas que ahorita digo, lo hubiera querido hacer, sí, pero igual me considero que fue un hermano que pude ayudar, sí. ¿Usted se considera un hermano que pudo ayudar o que lo ayudaban sus hermanos? Piense en eso. Y los que no tienen hermanos, de pronto es con sus familiares, con sus primos, con el vecino, con sus papás, sí. Leamos lo que viene a continuación del versículo 11 al 16, en Hebreos capítulo 2. Dice, tanto el que se santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino vino de los descendientes de Abraham. La primera parte, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hay situaciones donde uno dice, uy, que ni me nombren, que no sepan que yo soy hermano de esa persona, qué vergüenza. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Ojalá que no, pero sí, pero te puede pasar. Jesús, a pesar de nuestra condición, a pesar de ser pecadores, a pesar de engañarlo, a pesar de dejarlo tirado, Él no se avergüenza de nosotros como hermanos. Es algo increíble. Es algo increíble todo lo mal y hermano que nosotros hemos sido con Jesús, de cierta manera, y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es algo sobrenatural y obviamente es gracias a lo que ese hermano, siendo Jesús, hizo en la cruz por nosotros. ¿Usted como hermano daría la vida por otros hermanos? Difícil,
difícil. Pero Jesús, siendo Dios, pero siendo humano y siendo tu hermano, dio la vida por ti. ¿Tú habías dimensionado eso en algún momento? Siendo Jesús, pero siendo tu hermano como humano, entregó la vida por ti. Es más emocionante que mi hermano Jesús haya entregado la vida por mí. Pero es mucho más emocionante siendo Dios, que vino y se rebajó a este mundo a ser humano y entregó la vida por mí. En Salmo 22:22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Él participó de carne y sangre con nosotros. Destruyó por medio de la muerte al diablo, a Satanás. Socorrió a los descendientes de Abraham, que acá lo vemos. Ayudó a los descendientes de Abraham. Romanos 4:16 dice: así que la promesa se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Cuando habla de los descendientes de Abraham, también habla de las personas que por fe hemos creído y también hacemos parte de ese pueblo especial de Dios. Él nos socorre a nosotros también. Dios escogió a una persona y a una nación para que fueran el canal a través del cual pudiera bendecir a todas las naciones del mundo. Voy a volverles a leer. Dios escogió a una persona, a Cristo, y a una nación, los descendientes de Abraham, para que fueran el canal a través del cual pudiera bendecir a todas las naciones del mundo. Nosotros somos parte de ese pueblo, nosotros somos parte de esa descendencia, por lo que estábamos hablando acá en Romanos. Hay otro pasaje en Romanos capítulo 2, 28 al 29 que dice: pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Otro pasaje que nos confirma que nosotros, por medio de la fe, ¿en quién? En Jesús, que es nuestro hermano, pero que también es Dios, pero que también es sumo sacerdote, pero que también es el líder, somos parte de este pueblo. No sé si entiendan o dimensionen todo lo que hablamos de Jesús. Yo lo entiendo un poquito como esa persona que es emprendedora, que es dueño de su negocio, es el gerente, pero también es el contador, pero también es el mensajero, pero también es el de los domicilios, pero también es el de las llamadas, y todas esas son una sola persona y está en una empresa, en un negocio. Sí, acá Jesús, es Dios, pero es el sumo sacerdote, pero es superior a los ángeles, pero es nuestro hermano, pero es el autor de la salvación. Sí, y es la misma persona que tiene diferentes papeles, diferentes nombres y roles importantes que son para beneficio de nosotros. Entonces este es ese hermano que ayuda. Jesús, el hermano que ayuda. Piense usted si es ese hermano que ayuda. Y si no lo ha hecho, aún está a tiempo de ayudar a sus hermanos de sangre y a sus hermanos en la fe. ¿Cuántas personas aquí reunidas no necesitan ayuda de nosotros? Yo creo que muchos. ¿De qué maneras podemos ayudar nosotros? También hay muchas maneras de ayudar. Uno piensa en la ayuda siempre en la parte económica, ¿cierto? No, pero es que yo ahorita no tengo nada para ayudar a nadie, entonces no puedo. Pero hay otras maneras de ayudar. Hay otras maneras de hacer sacrificios en mi vida, así como Cristo se sacrificó por amor a sus hermanos, a nosotros. También hay maneras de nosotros sacrificar de nuestro tiempo, de nuestros sueños, de nuestros anhelos por nuestros hermanos, por otras personas. Y he visto acá en la iglesia cómo hay personas esforzadas, cómo hay personas que sirven al Señor con todo su corazón y no lo hacen para agradar a los hombres, lo hacen para agradar a Dios. Pero sacrifican de su tiempo, sacrifican de su dinero inclusive, sacrifican de muchas cosas para ayudar a sus hermanos de la iglesia, para ayudar a sus hermanos de sangre también. Porque hay situaciones donde nosotros como creyentes también debemos estar con nuestra familia, a pesar de que no son creyentes, porque Dios también nos pide que los ayudemos a ellos y que oremos para que esas personas, ojalá Dios tenga en su misericordia a que conozcan de Cristo, a que sean hermanos también de fe. Es muy bonito ver esas familias que son hermanas de sangre, pero también son hermanas de fe,
Es muy bonito cómo se ayudan, cómo se complementan unos a otros. Y Jesús es nuestro mayor hermano. Es ese hermano líder, es ese hermano que ayuda a cada uno de nosotros. Vamos con el siguiente. Este es el último aspecto o el último punto, y es Jesús como ese fiel sumo sacerdote. ¿Alguien me puede repetir las anteriores tres que hemos hablado de Jesús? Autor de la salvación, es hermano y es humano. Ya lo dijimos, ¿no? Humano. Ok. Listo, ahí están las tres. Esta es muy importante. Jesús, nuestro fiel sumo sacerdote. Leamos los versículos 17 y 18. Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Semejante a nosotros como hermanos, es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él fue tentado y padeció también como nosotros somos tentados y padecemos día a día, pero es poderoso para socorrer a los que son tentados por todo ese proceso que vivió. Si ustedes se dan cuenta, es ese proceso de vida que el mismo Jesús ha tenido. Al despojarse de ser Dios, al venir al nacer en un pesebre, al sufrir igual que nosotros, a padecer igual que nosotros, a no tener que comer muchas veces, a ser tentado, a morir en una cruz por nosotros, a ser ese hermano que quiere guiarnos y que nosotros lo dejamos botado y lo dejamos solo. Jesús sufrió de traición. Jesús sufrió de alguien de su grupo o de su núcleo lo entregara por unas monedas. Jesús vio cómo todos salieron corriendo cuando era un momento importante para él. Jesús se frustró cuando muchas veces les decía: acompáñenme a orar, velad y orar, y se devolvía, estaban dormidos. Cuando yo le pido a un hermano, a un amigo que me ayude en algo y veo y está durmiendo, ¿será que yo me siento bien? No, y Jesús llegaba y tenía misericordia y decía: bueno, vamos a volver a intentarles, y les volvía a decir y se volvían a dormir. Y no los juzgo a ellos porque de pronto yo hubiera hecho lo mismo, me hubiera dormido también. Pero es ver esa condición de cómo nosotros como seres humanos nos sentimos. Jesús también se siente igual que nosotros, se sintió igual que nosotros y nos entiende, está en el mismo nivel que nosotros, pero es Dios, pero es el sumo sacerdote, fiel sumo sacerdote, pero es ese líder. Es muy importante verlo así. Jesús quedó plenamente cualificado para ser ese sumo sacerdote al obedecer a Dios a pesar de la tentación, y se identificó con los humanos en su debilidad para simpatizar al ser intercesor como un sacerdote, como sumo sacerdote. Él sufrió la tentación, pero no pecó. Es la gran diferencia con nosotros. Él estuvo en esa misma condición de humano para simpatizar con nosotros, para ser igual que nosotros, pero al final para convertirse en ese intercesor, cumpliendo inclusive la ley cuando no debería cumplirla, siendo humano. Y más adelante en otros capítulos vamos a seguir ahondando más acerca de ese sumo sacerdote y con quién más lo comparan. Pero el ser humano, Jesús al volverse humano pudo estar en una condición óptima y acorde a la ley para ser nuestro gran sumo sacerdote. Si Él no hubiera venido a ser como humano, no hubiera podido cumplir esto, si quisiera cumplir la ley. Obviamente Él es Dios y puede cumplir las cosas por sí mismo. La identidad de Jesús le permite ofrecer el sacrificio culminante por el pecado, siguiendo el patrón del orden sacerdotal, pero también sobrepasándolo y cumpliéndolo. Él cumplió todas las cosas para ser ese sumo sacerdote, pero las cumplió lejos y estuvo mucho más por arriba de lo que exigían en su momento. Es algo importante y quiero pedirle el favor al equipo de alabanza si me puede acompañar en una canción que vamos a cantar, pero quiero mostrarles otro slide que tenemos acá, el último, que también es una frase que estuve leyendo en estas últimas semanas
de Spurgeon que dice lo siguiente: la fe es el ojo del alma, es el acto de mirar hacia Jesús. La fe es el ojo del alma. Pongámonos en pie, iglesia. Pensemos en esto y en todo lo que hemos hablado hoy. Pensemos en cómo, por medio de Jesús, nosotros podemos hacer tantas cosas. Jesús y el destino de la humanidad. Jesús y nuestro destino. Si Jesús no hubiera venido a este mundo, nada de todo esto sería posible. No hubiéramos podido hacer nada de todo lo que estaba en la palabra. Y gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, se cumplió la profecía, se cumplió la promesa, se siguen cumpliendo cosas en cada una de nuestras vidas. Y vamos a cantar una canción pensando en ese Jesús. Hoy cantábamos muchas canciones, ponía atención a cada canción y era cantándole directamente a nuestro Salvador. Pero cantémosle hoy que necesitamos conocerlo más. Así como a mí me pesa de pronto ahorita no haber compartido más con mis hermanas, no conocerlas un poquito más, Dios hoy nos pide a nosotros que conozcamos a nuestro hermano Jesús, que conozcamos a Jesús que quiere ser el líder de nuestra vida, que conozcamos a ese gran sumo sacerdote que es fiel y que nos entiende, porque muchas veces yo acudo a alguien que confío y que sé que me entiende para hablar y para abrir mi corazón, pero no acudo a una persona que no me conoce, no acudo a una persona que digo, este no me entiende, está en otro contexto, es mayor que yo o no ha experimentado este tipo de cosas, pero Jesús te entiende. Y ese es el mensaje que queremos llevarnos hoy. Jesús nos entiende y Él está ahí dispuesto a ser ese líder, a ser ese amigo, a ser ese hermano que te ayude. Vamos a cantar pensando en lo que hemos hablado hoy acerca de nuestro amado Jesús y de cómo Dios quiere que conozcamos más a nuestro hermano. Aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Tu gran amor estremeció los cielos por un pecador, mi Salvador. El precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Queremos más de ti, Señor. Necesitamos conocerte más a ti, Jesús. Ayúdanos a que nosotros nos enfoquemos en ti, a mirarte a ti como ese hermano, a mirarte a ti como ese líder, a mirarte a ti como ese gran, fiel sumo sacerdote, como ese ser humano que también eres, que padeciste igual que nosotros, Señor, que inclusive físicamente padeciste más que nosotros,
porque moriste en una cruz, porque derramaste toda tu sangre por amor a nosotros. Ayúdanos a poder confiar en ti, ayúdanos a conocerte día a día más, Señor. El rostro de tu gracia que nunca se rindió, me rescató, me dio un nuevo camino, al Padre me llevó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Queremos más de ti, Señor Jesús. Queremos conocerte más a ti, para poder confiar en ti, para poder guiarte, dejarnos guiar por ti. Ayúdanos a conocerte más y más.